Se los bendiga, hermanos, qué bendición estar nuevamente en esta clase de Geografía y Arqueología Bíblica, en esta vez con la clase número 11, la Iglesia en el Mundo. Y bueno, ya llegamos a la última lección de toda esta clase, de todo este curso, y espero que haya sido una gran mención para cada uno y que hayan podido aprender un poco sobre lo que es la geografía bíblica y la arqueología de los pueblos bíblicos. Entonces, para mí ha sido una gran bendición. Y bueno, seguro nos estaremos viendo en otros cursos. Para entonces ver un poquito lo que vamos a estar comentando, aquí en el módulo 11, clase 11, la Iglesia en el Mundo de Wright, que ya es el último capítulo, el capítulo 14, la lección que es esta que estamos viendo, y la última prueba corta, más el mapa de los viajes de Pablo, mapa referencial que nos va a ayudar bastante a ubicarnos en cada uno de los lugares por los cuales pasó el apóstol Pablo a la hora de leer la palabra de Dios en el libro de Hechos donde está relatado. Pero bueno, vamos a ver un poquito entonces sobre lo que dice Wright. Vamos a comentar un poquito lo que dice Wright en su libro. Aquí está el capítulo 14, la iglesia en el mundo. De noche tuvo Pablo una visión. Un hombre de Macedonia se puso ante él como haciéndole señas y diciéndole: ven a ayudarnos. Y cuando hubo tenido esta visión, nos apresuramos a marchar a Macedonia, convencidos de que el Señor nos llamaba a predicarles el Evangelio. Acá en esta porción de la Escritura, donde ellos entienden que el Señor estaba llamándolos a este viaje misionero, ellos mencionan diversos lugares. Y es que efectivamente el libro de Hechos, ya entrando a la iglesia, entrando en el tiempo de la iglesia propiamente hablando, se nos relata diversos lugares donde se desarrolla precisamente el libro de Hechos, y más adelante y en consecución también se desarrolla las primeras iglesias, lo que es la iglesia primitiva en Jerusalén, que es un lugar donde cada uno debe saber ubicar, está obligado al terminar este curso a saber dónde ubicar a Jerusalén, y también algunos lugares referenciales importantes del Medio Oriente, pero también otros lugares bíblicos de especial importancia. Y retomando el libro, entonces vemos que acá en este texto habla sobre unos datos arqueológicos de las primeras iglesias, las iglesias primitivas, que va a ser importante destacar. Después habla de Antioquía de Siria, del primer viaje misionero, que vamos a tener especial cuidado en leer. Tiene una sección sobre el Valle del Ico. Luego en Éfeso, habla en Éfeso ya en el segundo viaje de Pablo. Y ese también vamos a tomarlo bastante en cuenta. Luego, más adelante, ya al final de todo este texto, habla sobre Roma, va pasando por Atenas, pasa por Corinto, pero habla sobre Roma. Y en Roma tiene algunos aspectos en consideración de mucha importancia que va a estar leyendo, ¿ok? Entonces, eso para darle una vista muy por encima, como hemos hecho en las dos últimas clases, pero enfatizando que más que todo quiero que lea sobre los datos arqueológicos sobre la iglesia primitiva, lo que él tiene aquí como primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero, sobre Éfeso y sobre Roma. Son aspectos que debe estar leyendo y que voy a preguntar, y en esta oportunidad voy a hacer especial hincapié en el examen, ¿ok? Entonces tiene que prestar atención ahí. Luego entonces con los mapas, vamos con los mapas. Quiero destacar algo que en el libro de Hechos se nos habla en el capítulo 2 que muchas personas habían llegado a Jerusalén de varias partes de lo que era el mundo conocido en ese entonces, y por supuesto que conocían mucho más que esto, pero las regiones aledañas a Jerusalén
de las cuales vinieron muchísimos judíos para celebrar el día de Pentecostés. Venían de lugares tan lejos como Roma, como Cirene y como Partia y Media. De hecho, ahí se menciona Partos, Medos, Elamitas. Es de esta sección que estaba más allá de Babilonia. Aquí está Mesopotamia, Arabia, había llegado gente de Egipto, de Libia, de Cirene, de Asia, Frigia, Panfilia, del Ponto, Capadocia. De todos estos lugares había llegado allí gente judíos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces venían de lugares remotos, y por supuesto que en cada uno de estos lugares ellos tenían sus propios idiomas que habían conocido desde pequeños, ya que muchos de ellos habían nacido en estos lugares, aun cuando eran judíos por sus padres, pero tenían idiomas totalmente diferentes al hebreo o al arameo que se hablaba en ese entonces, el pueblo particularmente. Entonces, muchos de ellos que tenían idiomas de nacimiento diferentes, aun siendo judíos, llegaron allí para celebrar la fiesta de Pentecostés como corresponde, y pues se toparon con el milagro que todos ya conocemos. ¿Okay? Entonces, eso. Cuando hablamos de los viajes de Pablo, quiero hacer referencia a que hay, sí, ciertamente, un primer viaje misionero, un segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, que es una otra ruta diferente. Y no es viaje misionero, pero hay un viaje a Roma ya preso, ¿ok? Entonces que él toma y llega a Roma. De hecho, lo llevan a Roma. Entonces, lo que yo quiero y lo que estoy pidiendo es estos mapas independientes, 4 mapas independientes del primero, segundo, tercer viaje misionero y el cuarto viaje a Roma. Entonces, esta última tarea serán 4 mapas que hablan de todos estos viajes que hizo el apóstol Pablo. ¿Y por qué así no un solo mapa? Bueno, porque así podemos detallar con mayor precisión cuáles fueron los lugares que visitó Pablo durante cada uno de sus jornadas. ¿Okay? Entonces, serían 4 mapas. Aquí estaría el primer mapa, donde él se adentra a lo que toda esta zona hoy en día es Turquía. Toda esta zona que vemos acá pasó mucho tiempo, se establecieron iglesias fuertes, pero bueno, con el tiempo estas se dieron y hoy día quedan las ruinas de algunas de ellas, y luego pues fue tomada por la espada de los musulmanes, y mucha gente murió, mucha gente fue forzada allí, pero no solamente cristianos de iglesias fuertes que establecieron estos lugares, sino también judíos y de otras creencias, pero todo esto fue tomado a través de la historia por los musulmanes. Lo cierto es que, pues sí, estos son los viajes de Pablo. Aquí llegó a Chipre en su primer viaje misionero, a Salamina, después Pafo, de allí a Perge, y hace todo el viaje que la Biblia relata, llegando hasta Derbe y luego de vuelta directamente hasta Seleucia y de ahí a Antioquía, donde dio su reporte. Luego aquí vemos el segundo viaje, que sale desde Jerusalén, ya no en barco, sino por tierra, y pasa por Cilicia, Licaonia, por Asia, de ahí llega a Tracia, no entra a Tracia, dice, ahí donde tiene la visión, de no siga Asia, pero Asia no es en el sector donde está ahorita China, ni Japón, Corea, no, es esta sección que se llamaba Asia. Como estaba al este de Europa, por extensión se le llamó a todo lo que continúa de ahí para allá de esa misma manera, ¿ok? De ahí para allá.
por extensión, y una gran extensión. Pero de ahí es donde viene la palabra. Luego de Macedonia pasa a Acadia, de Acadia vuelve a Asia y de ahí toma un barco hasta Cesarea para llegar nuevamente a Jerusalén. Y ese es su segundo viaje. Y el tercer viaje para establecer, no era en principio para establecer nuevas iglesias, sino era para confirmar a los hermanos de las iglesias que ya se habían establecido allí, haciendo un viaje bastante similar, ¿ok? Pero devolviéndose en gran parte por tierra y luego desde Licia llegar a Tiro por barco y terminar en Judea, en Jerusalén. Luego, ahí es cuando arrestan al apóstol Pablo en Jerusalén, lo llevan fuertemente custodiado y con mucho peligro por esta zona desértica para llegar a Cesarea y de ahí partir a Roma en un último viaje que tiene pero ya preso, de Cesarea a Sidón, de ahí pasa por Mira y luego llegar a Creta. Y en esta zona se cree que hubo la tormenta para luego llegar a Malta, donde hubo el naufragio y de ahí pasa a Siracusa y luego pues finalmente para llegar a Roma. Entonces ese es su último viaje, del cual ustedes van a estar también haciéndolo en sus respectivos mapas. Las iglesias del Apocalipsis. Esto, como ya he comentado, es Asia, pero es lo que llamamos hoy día Turquía. Mira que aquí está, por aquí en la parte superior, está Bizancio o Estambul. No es exactamente lo mismo, están bastante cerca, pero lo que fue por muchos siglos la capital del Imperio Romano, la capital oriental del Imperio Romano. Bitinia, Ponto, Tracia, Asia, pero aquí está Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Éfeso, las 7 iglesias de Asia que están relatadas en el libro de Apocalipsis. Hoy día lo que hay es ruinas acá, ¿okay? En gran parte de ellos, no, particularmente las de Efesios, que se pueden conseguir algunas fotos por allí, las ruinas de la iglesia de Éfeso. Y con el tiempo el cristianismo se expandió, de acuerdo a lo que nos informa este mapa. Hubo varios lugares importantes. En toda esta zona verde es donde el cristianismo se expandió a través de toda la costa del mar Mediterráneo, gracias en parte al aporte que dio el Imperio Romano con la navegación y los caminos, y también gracias al aporte que dio el Imperio griego por el idioma propiamente griego, el cual se hablaba extendidamente en toda esta región. Eso facilitó la expansión del evangelio. Y con el tiempo se dieron importantes grupos cristianos a lo largo en toda la extensión de la costa del Mediterráneo. Podemos hablar de Roma como un grupo fuerte e importante que más adelante se consolidó como bastante torcido, como la Iglesia Católica, pero no era el único, había otro obispo en Cartago, y ahí lo tiene como en los lugares de mayor importancia, mayor influencia, y lo era así: Cartago, Alejandría, Siria. Había otro aquí en Jerusalén de bastante influencia, en Éfeso, y luego se levantó otro acá en Bizancio. Hubo otros más. Hubo otros lugares fuertes como Corinto o Atenas, que eran escuelas muy fuertes que ya en el siglo III tenían una fuerte influencia. Y es que todas estas iglesias eran iglesias prósperas, sanas en la fe, que crecieron, pero que poco a poco hubo obispos que fueron ellos ganando poder en cada uno de estos sectores y formaron lo que era escuela, digámoslo así, escuela de pensamiento o corriente doctrinal dentro del cristianismo.
Y una de ellas era precisamente la católica, que a la final de romana, por eso católicos romanos se llaman así, y también ortodoxo. El imperio después de, como todos saben, después de Constantino, el imperio se dividió. Él había establecido allí en Bizancio una capital fuerte y dividió prácticamente el imperio, y al dividir el imperio también dividió lo que era el cristianismo de ese entonces. No estoy hablando de este cristianismo, no estoy hablando de, a esta altura, no estoy hablando de cristianismo sano en la fe, apegado a la Biblia. Estoy hablando de este cristianismo nominal que decantó en lo que era la Iglesia Católica. Pero es que la Iglesia Católica romana es un solo sector, o sea, porque la Iglesia Católica son 22 iglesias, 22 corrientes de Iglesia Católica, 22 grupos. La Iglesia Católica romana es la principal, pero hay otras todavía hoy existiendo, conviviendo allí, por supuesto, en muchísimo menor grado. Pero el obispo de Roma fue el que con los años se impuso en toda la región, y es el que ganó el control. Se dividieron en el año, cerca del siglo XII, lo que era la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, y pues hicieron dos bloques. Entonces sí, ellos conservan, ya cuando entró el mahometanismo, el islamismo acá, ellos salen y se establecen en Rusia y en Grecia y en otras partes de Europa del Este. Mientras que el catolicismo ya tenía bastante poder e influencia y se estableció en Roma y algunas veces en Francia. Por supuesto, ganando mucho poder en España. Entonces, pero estos obispos del siglo I, en ese entonces eran, y estoy hablando ya, volviendo nuevamente al siglo I, eran personas varios de ellos de convicciones fuertes, de doctrinas sanas, y que defendían la fe, a los que se les llama los padres de la iglesia. Y nosotros sabemos que no son tanto como padres, pero sí eran apologistas, personas hombres de fe, que defendían férreamente el cristianismo, la palabra de Dios, la fe en general, y escribían bastante. Entonces, estos hombres, pues, se les conoce así. Y estos eran sus lugares de influencia. Y cada uno, alguno más desviado que el otro, pero con su fuerte influencia en su sector. Y bueno, cada uno de ellos cesaron, se impuso el de Roma y el de Bizancio, y finalmente, pues, aun cuando el Bizancio todavía existe y algunos de estos pequeños grupos se minimizaron bastante, pues siempre el grupo de mayor influencia, el obispo de mayor influencia, terminó siendo el romano, cosa que, bueno, era como iban dando todas estas iglesias al amparo de un solo obispo, iba quedando más fuerte, bueno, a través de los siglos, eso era lo que iba a pasar, uno solo impuesto. Ya esperando más adelante a nuestro presente la venida del anticristo, y que finalmente será, pues, de acuerdo a todo lo que ya sabemos en las profecías, lo que pasará con la unión de todos estos grupos religiosos y bueno, todo lo que acontecerá después de eso. Pero bueno, ya nosotros estaremos con el Señor en gloria, y lo que hoy toca, pues, seguir predicando el Evangelio, seguir haciendo lo correcto, viviendo para Dios, muy al margen de lo que este mundo dictamina, siempre aferrados y apegados a la Escritura. Bueno, hermanos, ya terminamos entonces acá con lo que es la arqueología bíblica. Voy en los exámenes preguntar, voy a enfocarme en lo que ya le he comentado, y posiblemente haga algunos exámenes de recuperación con algunos mapas, ¿ok? Así que esté pendiente.
de esos exámenes de recuperación. Por lo pronto, pues cualquier cosita me puede estar escribiendo, le responderé lo más pronto y pues también esté pendiente de cualquier detallito que pueda estar allí comentándole directamente a algunos para que pase la voz a los demás. De todas maneras, espero que se ponga al día. No haré más evaluaciones de las que ya he comentado. Es decir, el examen, póngase al día con el resto de los exámenes, el mapa que les comenté y que explicamos brevemente. Y quizás alguna otra evaluación, sobre todo de mapas, ¿ok? Sobre todo de mapas extra que hagamos. Y ya con eso terminamos. Yo espero tener ya la nota completa para el viernes que viene. Y precisamente a propósito, para el próximo jueves, espero que haya entregado todo lo que tiene pendiente para yo darle su nota en el transcurso del día viernes de la semana que viene. ¿Okay? Bueno, eso ha sido todo. Espero que el Señor le bendiga, que le ayude en cada aspecto de su vida y que siga adelante brillando por Cristo. Vamos a orar ahora sí. No, el pastor no oró en toda la clase. Sí, oramos al principio y vamos a orar ahorita al final para terminar. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú cada día nos des más entendimiento. Ver todo lo que ha pasado en el cristianismo, en la vida de las iglesias a través de tantos siglos, ha quedado bajo los vestigios de la arqueología. Pero Señor, eso no servirá de nada si no salimos nosotros a predicar tu palabra, a hacer tu obra y a seguir adelante. Ciertamente, estos vestigios hablan de que hubo creyentes en la antigüedad testificando tu palabra, pero que hoy sigan en pie para seguir llevando tu evangelio a gente que sí está arruinada por el pecado, sí está en ruina por causa de su condición humana, que Dios, tú en tu amor quieres restablecer a tu gozo y gloria. Gracias, Padre, te rogamos que nos ayudes a seguir adelante, a crecer para ti, a vivir para ti, y que a cada uno de los estudiantes también les ayudes a seguir adelante y terminar de manera excelente cada uno de los cursos que está viendo. Gracias, Padre, bendícenos siempre, en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pues bien, hasta aquí llegamos, que el Señor les bendiga. Cualquier cosita me avisan por ahí. Que el Señor les bendiga.